Hola, buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a un servicio más de Calvary Aguacaliente, aquí en la ciudad de Tijuana. Les damos la bienvenida y de verdad para mí es un gran honor poder compartir contigo la palabra de Dios. Así es de que pues estamos este fin de semana en nuestro servicio el sábado. Vamos a comenzar con los días sábados, a estar transmitiendo en vivo también nuestro servicio los días sábados a las 7. Vamos a comenzar nuestra enseñanza a 7 de la tarde. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir tu tiempo escuchando la palabra de Dios. Y quiero recordarte que los fines de semana vamos a continuar estudiando verso a verso la maravillosa carta a los romanos. Carta a los romanos. Esta es una serie que nos está enseñando cosas tan maravillosas, pero principalmente el corazón de Pablo para la iglesia en Roma. Aunque Pablo no conocía esta iglesia, es muy interesante ver el corazón de Pablo por conocer esta iglesia físicamente. Así es de que en esta maravillosa carta hemos estado aprendiendo sobre la gracia, sobre la fe, sobre ese don maravilloso de Dios y una gran salvación que ahora nos alcanza a todos. Así es de que pues vamos a continuar adelante con nuestro servicio, con nuestro estudio el día de hoy, y hay unos puntos muy interesantes que no te vas a querer perder el día de hoy y tienen que ver con la elección de la gracia. Vamos a comenzar un nuevo capítulo, es el capítulo 9, y vamos a ver cómo en este pasaje bíblico que vamos a estar viendo el día de hoy, Pablo da un giro tremendo sobre este nuevo capítulo, el capítulo 9. Anteriormente Pablo pasa de celebrar la seguridad del creyente a tratar el tema difícil de Israel y la soberanía de Dios. Así es de que esto tiene que ver con la elección, cómo Dios había elegido a un pueblo para poder llevar su nombre a las naciones. Lamentablemente, el pueblo, a través de muchos conflictos, a través de muchos problemas, no se llevó a cabo tan completamente el corazón de Dios para que ellos, a través de ser su pueblo escogido, elegido, pudieran llevar las maravillosas obras de un Dios omnipotente. Así es de que aquí en este capítulo vemos el corazón pastoral de Pablo, el propósito soberano de Dios y la naturaleza de la gracia. No es solamente un tema doctrinal, es teología con lágrimas, con dolor, con historia y con aplicación directa para nuestras vidas. Vamos a aprender juntos sobre la elección de la gracia. Así es de que, fíjate, hay una historia que tiene que ver con la gracia, con el favor hacia aquellos más necesitados, y un hombre adopta a un niño. Pero este niño era muy peculiar, nadie lo quería adoptar. No, nadie quería recibir a este niño porque era rebelde y problemático. Lamentablemente, muchas veces cuando alguien va a adoptar a un infante, a un joven, a un niño, es muy difícil porque el niño puede ser muy problemático, puede tener algunas características rebeldes por la situación en la que se encuentra el niño. Y este es un caso de esos donde las personas no querían adoptar a este pequeño. Decían todos, hey, te va a dar muchos dolores de cabeza. Un hombre puso la mirada en este niño y dijo, pero bueno, lo consideró por un momento y le decían, te va a dar muchos dolores de cabeza. Pero el hombre contestó esto, precisamente por eso lo estoy eligiendo. Este niño necesita amor, no mérito. Años después, este niño fue el que más cuidó a su padre en su vejez. No fue elegido por su conducta, sino por el amor que este hombre tenía hacia este pequeño. No fue la conducta del niño, no fue su rebeldía, no fue su comportamiento la que llevó a este hombre a adoptar a este pequeño, sino
el amor que pudo ver este hombre y la necesidad de este niño de ser amado. Esta historia nos puede ayudar y nos ayuda a entender que la elección en la palabra de Dios nace del propósito y la gracia, no del desempeño humano, sino del amor que Dios nos tiene. No, la gracia no viene por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios puede hacer por mí. Porque a veces ni siquiera yo mismo puedo hacer mucho por mí mismo, pero la gracia de Dios puede hacerlo todo en mi vida. Así de que si estás tomando notas, yo te voy a animar a que lo hagas y vamos a estar en Romanos 9, del 1 al 13, Romanos del capítulo 9, del 1 al 13, y el título para la enseñanza el día de hoy es La elección de la gracia. Una vez más, el título para tu enseñanza, para tus notas, es La elección de la gracia. Romanos capítulo 9. Vamos a comenzar este maravilloso capítulo, el capítulo 9, y vamos a cubrir 13 versículos, del 1 al 13. Así de que a través de este estudio bíblico vamos a aprender puntos muy importantes para llevarlos a la práctica. Necesitamos no solamente escuchar y aprender la palabra de Dios, sino también llevarlo a la práctica. Estos puntos prácticos para tu vida los vamos a ver como consejos el día de hoy, y son cuatro consejos prácticos para comprender la elección de la gracia. Una vez más, son 4 consejos prácticos para comprender la elección de la gracia. Así es de que si tú tienes una Biblia, un dispositivo, por favor, ábrelo con nosotros. Te repito que vamos a estar en el capítulo 9 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Versículo 1 al 3. Capítulo 9 de Romanos. Dice así: ¿Verdad digo en Cristo? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Dónde estamos en nuestro estudio verso el día de hoy? ¿Dónde hemos estado nosotros aprendiendo y cómo llegamos nosotros a este punto maravilloso de la elección de la gracia? Pues bien, Romanos 8, el capítulo que estuvimos estudiando las semanas pasadas, es uno de los capítulos más sólidos sobre la seguridad del creyente. Pablo pasa en el capítulo 7 a la seguridad que encontramos en el capítulo 8. El capítulo 7 nos estaba enseñando sobre aquella lucha, si tú lo recuerdas, la lucha interna entre la carne y el espíritu. Luego Pablo en el capítulo 8 nos trae de pasar del conflicto interno hacia la certeza eterna, que es la salvación que a través de Jesucristo encontramos como creyentes. Aquel que nace de nuevo recibe a través de la gracia el perdón maravilloso de los pecados y la promesa de vida eterna. En esos versículos finales que vimos, el apóstol muestra que la salvación no solo inicia en Dios, sino que es sostenida por Dios mismo y culmina en Dios. Inicia, continúa y termina, y todo depende de Dios. Es a través de la fe como la gracia se recibe. Es a través de el perdón de los pecados como esa gracia llega al corazón del creyente. Así es de que el énfasis en este lugar es claro. El creyente verdadero está seguro en el amor soberano de Dios. Ahora pasa Pablo y comienza el versículo 1 del capítulo 9 con estas palabras. Vamos al verso 1. Acompáñame al verso 1 una vez más. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Los 3 versículos una vez más. Dice: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos,
los que son mis parientes según la carne. Pablo pasa de estas grandes verdades, de la seguridad del creyente, de una salvación eterna, a dolerse en su corazón. Y el dolor que está experimentando Pablo en su espíritu y en el corazón es porque él quisiera que todo el pueblo de Israel pudiera entender y ser salvo a través del acto de Jesús en la cruz. Y él decía, de verdad les digo en Cristo, no miento. Pablo está diciendo que en realidad siente en su corazón que el pueblo de Israel esté tan lejos de poder entender a causa de su rebeldía, a causa de su religiosidad, pudieran entender la salvación que viene a través de Jesucristo. Verdad digo, dice Pablo, lo digo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. No solamente Pablo tenía un profundo dolor en su corazón, lo decía en verdad, y su conciencia lo constreñía. La conciencia misma a través del Espíritu Santo lo ponía en este dolor que Pablo tenía. Y era una tristeza que era continua. Al parecer Pablo experimentaba esta tristeza, me imagino que lo hacía cuando Pablo veía esa salvación tan cerca de cualquier persona, pero que a la vez lejos para el pueblo de Israel, lejos para sus hermanos en Cristo. Y era un dolor genuino. Era un dolor por los perdidos, porque se veía como un pueblo perdido. Se veía como alguien que no era fácil de convencer. Y estas palabras Pablo las está escribiendo a una iglesia en Roma que estaba constituida, creo yo que por la mayoría eran judíos. La mayoría eran personas que venían del pueblo de Israel. Así es de que Pablo siente esta tristeza, porque en aquella iglesia en Roma habían muchos judíos que a pesar de estar en ese lugar, en la iglesia en Roma, ciertamente en sus corazones no podían adquirir la verdad completa. La verdad que era por la fe y la gracia el recibimiento de una salvación eterna. Así es de que Pablo lo que está experimentando y de lo que está él comunicando su profunda pesar, su profundo dolor, era por los perdidos, por aquellos que pudieran alcanzar la salvación a tan cerca aquí en su mano. Así es de que Pablo, este dolor lo siente y lo siente con mucha honestidad. ¿Por qué? Porque nos dice en estos 3 versículos que su conciencia y el Espíritu Santo testifican que su dolor por Israel es real. Él trae un testimonio a estas palabras que está escribiendo y lo hace a través del Espíritu Santo, y no solamente a través del Espíritu Santo, sino su conciencia misma. Pablo incluso expresa que desearía ser separado por amor de sus hermanos. Él expresa en estos versículos que le gustaría ser anatema, maldito, por amor a sus hermanos. Es hasta allá donde él siente profundamente ese dolor por los perdidos. Así es de que esto muestra el corazón misionero verdadero de Pablo. Un corazón más allá de solamente ver la doctrina de Cristo, la enseñanza de la gracia, la enseñanza de la salvación, no solamente como meramente una doctrina o una enseñanza más, sino que él lo ve como un misionero verdadero. No solamente como una enseñanza, él lo ve más profundamente que esto, con una compasión intensa en su corazón. Él desearía ser anatema, él desearía ser apartado y arrancado, porque en cierto momento Pablo, me imagino que no podía concebir lo cerca que estaba esta salvación y lo lejos el corazón de sus hermanos en la carne, que eran los judíos. Y esto nos lleva a nuestro primer consejo práctico para comprender la elección de la gracia. El primer consejo práctico para comprender la elección de la gracia es: ten un corazón quebrantado por los perdidos. Una vez más,
el primer consejo práctico que encontramos en este estudio bíblico del día de hoy, el primer consejo es: ten un corazón quebrantado por los perdidos. Pablo no discute este tema con frialdad o solamente un tema como académico. Lo hace con un dolor pastoral. Lo hace como aquellos pastores que se dolían por sus ovejas. Por aquellos pastores como David, que era conforme al corazón de Dios, que era preocupado, era un joven preocupado por estas ovejitas. Él menciona en la palabra que él, cuando veía venir un león o un oso, lo atacaba y le arrebataba las ovejas del hocico de aquel animal. Pablo siente este mismo compromiso, dolor, este amor por cada uno de los creyentes en la iglesia en Roma. Y no lo hace como simplemente un tema, sino que lo hace con ese dolor de un verdadero pastor. La teología correcta debe de producir compasión real en las personas. La teología correcta, o la enseñanza correcta, o el aprendizaje correcto de la palabra de Dios debe producir una compasión real. No es solamente un aprendizaje que queda en el cerebro. No es solamente registrar una información, sino que esta información, esta verdad que entra al cerebro, al corazón, que es la palabra de Dios, el memorizar versículos, el conocer libros, el conocer nosotros, el tener conocimiento de los libros de la palabra de Dios, no llega solamente hasta ahí. Esto debe de producir una compasión real por las almas perdidas. Tener un corazón quebrantado por los perdidos significa algo más que un pensamiento. Significa experimentar un profundo dolor emocional y espiritual, similar al que Dios siente por la humanidad. Cuando nuestro Creador miró la condición caída del hombre, lo primero que se le vino al corazón, estoy seguro de ello, fue su profundo amor por su creación. Y rápidamente vino al sacrificio. Para poder vestir la desnudez de ellos, ¿qué es lo que hizo? Sacrificó su propia creación para hacerles vestidos a aquellos que amaba, ha amado y seguirá amando hasta el final. Así es de que Pablo está experimentando una emoción, un profundo dolor espiritual similar al que Dios experimentó cuando vio al hombre en esa condición. Y así nosotros el día de hoy necesitamos pedirle a Dios a través de la oración tener ese sentido. No solamente un sentido por el conocimiento, por la información que podemos llenar nuestra cabeza, sino por un sentir real, por un sentimiento espiritual que va más allá solamente del conocimiento por aquellos que están separados de Dios a causa del pecado. No es solamente una tristeza que la produce cualquier situación en nuestra vida, sino una compasión, pero esta compasión es activa, que motiva a la intercesión, el evangelismo y el deseo de restauración de las almas alejadas de la verdad. Si tú, amigo, amiga, hermano que has nacido de nuevo, el día de hoy hay en tu corazón este fuego por alcanzar al perdido, por alcanzar a los demás, a tu familia, ve en oración al Señor, que ese fuego no se termine en tu vida. Ve con una oración al Señor y comienza a tener esta experiencia por aquellos que están perdidos y una compasión activa. El ejemplo, uno de los ejemplos más grandes lo podemos ver en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Jesús sobre Jerusalén comienza a llorar sobre esta ciudad. La ciudad que rechazaba al Mesías, rechazaba el amor que Jesús venía predicando, enseñando, sus milagros. Él lloró tremendamente porque se sintió tan triste de ver que las personas no estaban respondiendo a los milagros vivos y palpables. ¿Cuántas veces podemos sentir nosotros en nuestra iglesia local
ese dolor de ver la frialdad de las personas. Qué difícil es poder ver, no solamente en tu iglesia local, sino a nivel mundial. Podemos ver nosotros muchas veces, en muchos momentos, la frialdad de las personas a el milagro, a la salvación, a las cosas eternas que nuestro Señor Jesucristo nos ofrecen. Jesús lloró sobre esta ciudad porque esta ciudad estaba mostrando un rechazo a Jesucristo y lo ha venido rechazando hasta muchos años después. Luego vemos en el Antiguo Testamento también a un profeta que sintió este mismo dolor, Jeremías, conocido como el profeta llorón. Este profeta sufría profundamente por el estado espiritual y la destrucción de su pueblo. Oh, este profeta era un llanto todo el tiempo. Era un llorar tremendo, profundo en su corazón, porque podía ver la condición espiritual de su pueblo. Ahora, muy importante, estas ilustraciones o estos ejemplos no están mostrando lo alejado que está el mundo de Dios. El mundo ya está alejado de Dios. Aquellos que están fuera de la iglesia. Pero en este caso en particular, Jeremías, él estaba llorando por el pueblo de Dios, por aquellos que estaban dentro del margen, que conocían el poder y las maravillas de Dios, que habían experimentado muchas victorias, que era el pueblo elegido y escogido por Dios. No estamos hablando de alguien fuera de la iglesia, alguien fuera del pueblo de Dios, sino dentro del pueblo de Dios. Aquel enfriamiento que había en el espíritu y sigue habiendo hasta el día de hoy. Así es de que tener un corazón quebrantado por los perdidos es la capacidad espiritual de sentir dolor profundo por aquellos sin Cristo, lo que lleva a un arrepentimiento personal y a un compromiso ferviente con la misión de Dios. No es fácil llegar a tener ese sentir. Yo te confieso de verdad que para mí es muchas veces muy difícil llegar a la capacidad de sentir tanto dolor o tanta tristeza como veo que está escrito de parte de Pablo, de parte de Jesús, de parte de Jeremías. Yo digo, Señor, ¿tan duro es mi corazón? Porque yo quisiera experimentar ese dolor profundo, pero te soy sincero, a veces no siento ese dolor profundo que debería, como pastor, debería estar sintiendo ese dolor, pero trato de ser sincero. Y me acerco a Dios y le digo, Señor, ¿qué es lo que pasa en mi corazón? ¿Por qué no siento ese calor? ¿Por qué no brotan de mis ojos las lágrimas? ¿Por qué no siento yo esa necesidad de salir corriendo y anunciar? ¿Por qué no lo siento? Entonces me voy en oración, le digo, Señor, ayúdame con este sentir. Perdóname por no sentirlo. Ayúdame a poder reaccionar y poder que el Espíritu Santo me dé testimonio de este dolor. Porque como pastores necesitamos sentir ese dolor genuino. Necesitamos sentir, tener la necesidad de ir más allá solamente de un estudio bíblico, de un sermón, de sentir en realidad que el fuego nos quema por aquel perdido. Si no es tu caso, pues no hay ningún problema contigo. Tú estás perfectamente bien y estás llevando tu vida llena de fuego. Pero es mi caso. Es el caso donde yo de verdad batallo muchas veces con ese fuego que yo quisiera experimentar. Pero estoy en el camino. Sé que Dios va a traer ese fuego a mi corazón y que ese fuego va a ser más fuerte por los perdidos. Y le pido al Señor, y te pido a ti también, ora por mí, para que el Señor pueda darme el fuego que le daba a Jeremías, ese llanto incontrolable por los perdidos. Así es de que también vemos en el Antiguo Testamento a un Moisés intercediendo por el pueblo. Oh, cuántas cosas le hacían a Moisés. Y Moisés no perdía la paciencia, sino que con amor regresaba y le oraba al Creador y le decía, Señor, espérate tantito, no me los vayas a acabar.
sé que son torpes, sé que la están llevando ahí medio chueco, pero por favor perdónalos. En Éxodos 32, 31 y 32 podemos ver el corazón de Moisés por su pueblo. Éxodos 32, 31 y 32 dice así. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Este es un corazón de verdad lleno de fuego por el perdido. Este es un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que tiene la capacidad de decir, Señor, de verdad sí, se han enchuecado. Han cometido un pecado tan grave, te han desechado. Y Señor, siento un gran dolor en mi corazón. Pero por favor, perdónalos. Si no los perdonas, a mí, bórrame del mapa. Bórrame, por favor, de esta vida. Porque el dolor de Moisés por este pueblo era profundo. Así es de que, ¿qué necesidad hay en nosotros, no solamente como pastores, sino también como miembros de la iglesia, en algún servicio, si eres del equipo de oración, si eres un ujier, si eres un estudiante de plantación de iglesias, de algún ministerio, yo te voy a animar a que le pidas a Dios en oración que te dé ese fervor grande en tu corazón por las almas que están perdidas. Porque es una gran necesidad de aquellos que queremos hacer nosotros la obra maravillosa del evangelismo. Necesitamos que el Señor nos dé ese fuego para ir y alcanzar las almas. Si no es tu caso y tú estás encendido en fuego y estás corriendo por todos lados, también yo te voy a animar a que no te vayas al otro extremo, que trates de mediarlo, que no trates de hacer locuras y te vayas al otro extremo, a salir corriendo, sino que le pidas esa dirección a Dios. Quizá va a tomar mucho tiempo, quizá va a tomar bastante tiempo para que tú llegues a un punto donde Dios te quiere poner. A mí, yo tengo poquito más de 20 años en el Evangelio y en realidad te quiero decir que por mucho tiempo el Señor me pasó por diferentes pruebas, me ha pasado por tantas cosas para llegar a un punto donde yo pueda compartir el Evangelio. Tuve que esperarme más o menos alrededor de 19 años, 18, 19 años, para poder entonces ya abiertamente, ya con un poquito de fuego en mi corazón. No fue una cosa que a la primera yo ya comencé y fui corriendo por todos lados. Lo que sí pasó conmigo es que me fui todos a los extremos. Quise salir corriendo y aventar y hacer y de verdad no funcionó para mí. Pero quizá para ti puede funcionar a la primera. Yo tuve que esperar mucho tiempo por muchas pruebas, muchas dificultades, pero el día de hoy el Señor ha tenido en bien que yo le pueda servir en el Evangelio. Y tú puedes decir, wow, después de tanto tiempo, ahora sí el Señor ya le dio todo, pastor. No, no es así. Todavía el Señor sigue tratando conmigo. Todavía el Señor sigue moldeando mi vida y sigue el Señor llevándome por el camino correcto para poder servirle en el Evangelio. Porque recuerda que al que le servimos es al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y lo que nosotros tenemos no son muebles, ni son caballos, ni son árboles, son almas preciosas a los ojos de Cristo. Entonces, cuando el Señor quiere hacer algo bien en la vida de nosotros, por la gracia, por el amor que tiene a esas almas perdidas, yo creo que lo hace de una manera bien hecha. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo de una buena manera. Así de que te animo, si tú estás en algún pensamiento en este tiempo para servirle a Dios, que avive esa flama que había en estos hombres, que había en Pablo por la iglesia en Roma. Porque esa gracia de la que él está hablando, esa
ese don y ese regalo de la salvación, recuerda que costó la vida de Jesús y su preciosa sangre. Así es de que vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso el día de hoy y vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice Pablo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué grandes privilegios espirituales tuvo el pueblo de Israel. Todos los privilegios. Completamente Dios se centró y les dio todos los privilegios y los recibió a ese pueblo y los adoptó como una nación que estaba siempre en su corazón. Les dio a ellos la gloria de su nombre, les dio pactos, la ley, el culto y las promesas. Y una de las grandes promesas que Dios le dio a este pueblo fue que de ellos venía el Mesías, Jesucristo mismo. ¡Qué gran privilegio y qué gran pueblo y qué gran amor por Dios y qué confianza le dio Dios a esta nación! Y qué confianza y qué gran privilegio el día de hoy Dios pone en nuestras manos. Yo en realidad a veces digo, Señor, ¿de verdad confías en mí? Digo, no es que Dios sea un Dios que no me tenga confianza, pero pues es que yo, o sea, en mí, porque me conozco y porque sé que Dios me conoce. Y digo, Señor, gracias, de verdad, es un privilegio poder recibir en nosotros el nombre de Jesucristo y poder ser elegido para llevar las buenas nuevas de salvación. Así es de que vemos a una nación, vemos a Israel, que Dios puso sus ojos en él y les dio el pacto, la ley, el culto y las promesas. Y no solo con eso, recuerda que de ahí vino el Mesías. Los privilegios espirituales no garantizan la salvación automática. Es verdad que Dios a su pueblo les dio estos privilegios espirituales, pero eso no significaba que por estos privilegios Dios a través de ellos los iba a salvar, sino que la salvación viene a través de la fe y la gracia y en el nombre de Jesucristo. Esto viene a formar la salvación para nosotros y el pueblo de Israel el día de hoy. No porque ellos tuvieron esos privilegios o porque tú tienes los privilegios de servir y porque sirves es porque eres salvo. Porque tú tienes un gran ministerio y una gran iglesia, tienes esa salvación ya ganada. No funciona así, no funcionó para Israel y no funciona para nosotros. Y esto es lo que Pablo quería que supiera la iglesia en Roma. Para aquellos judíos religiosos que todavía querían traer arrastrando o traían arrastrando estas obras de la ley. Somos cristianos, pero Pablo, necesitamos seguir nosotros llevando y haciendo las obras y practicando la ley como Moisés las estableció. Pablo quería que ellos pudieran ver que ya no era necesario, que no era a través de estos privilegios espirituales que Dios les había dado cómo se obtenía la salvación. Así es de que entonces vemos nosotros que los privilegios que tú puedas tener en la iglesia no son los que te llevan a la salvación. A la salvación te lleva la fe genuina junto con el arrepentimiento genuino. Y nacer de nuevo es importante. El nuevo nacimiento es donde comienza la vida cristiana y es donde comienza el camino a la salvación. Todo lo demás lo hacemos porque estamos agradecidos y sentimos un amor profundo por Dios y por aquellos que necesitan venir al conocimiento de esta maravillosa gracia. Pablo también dice,
No es que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios nunca falló. Observa el verso 6 lo que dice Pablo. Lee conmigo el verso 6 una vez más. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descendían del pueblo de Israel eran israelitas. Esto es muy profundo y es muy hermoso, pero a la vez muy comprensible. No todos los que decimos cristianos somos cristianos. Digo, no trato de decir nada ni lastimar sentimientos ajenos, pero de la misma manera la palabra de Dios no falla. Es a través de la fe, es a través de la gracia, es a través de la sangre y el sacrificio de Jesús, es a través de la cruz como llegamos nosotros a ser verdaderos cristianos. No solamente porque me dicen cristiano, no solamente porque es que lee la Biblia o solamente porque vengo seguidamente a la iglesia, pero no he tenido yo un nacimiento y no quiero nada de Dios. Quiero los privilegios de la palabra de Dios, pero sin Dios, con Dios aparte. Solamente los privilegios, solamente lo que me rodea, solamente la comunidad, pero no quiero nada con Dios. Eso no sucede de esa manera. Necesitamos nosotros tener en claro, como dice el verso 6, que la palabra de Dios no falla, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así es de que esto nos lleva a nuestro segundo consejo práctico para comprender la elección de la gracia. El segundo consejo práctico para comprender la elección de la gracia es: no confundas privilegio espiritual con la salvación. No confundas el privilegio espiritual con la salvación. Tener una herencia cristiana, un ministerio, conocimiento bíblico o tradición no equivale a haber nacido de nuevo. Esto es muy importante. Es muy importante que nosotros sepamos que todo comienza con un nuevo nacimiento, con un corazón de verdad abierto completamente ante los ojos de Dios. Entregar totalmente nuestro pecado al Señor y aceptarlo como nuestro único Salvador. No podemos nosotros confundir el privilegio espiritual de la salvación, porque es uno de los errores teológicos más comunes de los que nos advierte la palabra de Dios. No vamos a caer, no podemos caer en esa confusión de creer que yo soy salvo porque pues conozco la Biblia, de creer que yo soy salvo porque yo asisto regularmente a la iglesia. No funciona así. La palabra de Dios dice que el que no naciere de nuevo no podrá heredar, ver, entrar, ser parte del reino de los cielos. Es algo muy claro, pero a la vez es un conflicto muy grave para muchas personas que creen que la salvación se obtiene ya sea por la manera en que te vistes, por el culto que se lleva a cabo, de la manera que se lleva, por la manera en que las personas se sirven a Jesús y por la manera en que se acercan a Él, piensan que o pueden llegar a pensar que esto es la manera de mantenerse salvos, agarrados de Jesús, si no su salvación se va a esfumar. No es lo que dice la palabra de Dios. Esta maravillosa gracia y este regalo se recibe por la fe y es tuyo. Te da la seguridad de la salvación. Así es de que este es uno de los graves errores. Y este error no quería que la iglesia en Roma, Pablo no quería que la iglesia en este lugar se confundiera de esa manera. Él quería que les quedara bien seguro que era solamente por fe y que era una gracia que dependía solamente de Dios. Fueras judío, fueras lo que fueras. El día de hoy, de la misma manera, no tenemos que tener esa confusión. Así es de que el privilegio espiritual es la posición de ventaja y responsabilidad que Dios otorga a su pueblo. Fíjate que esto es bien importante. Cuando nosotros recibimos esa posición espiritual, ya sea al pueblo de Israel, se le dio una posición, se le entregaron cosas muy valiosas de Dios en sus manos, pero no fue como para que alardearan con ello. No fue como para que dijeran, wow, somos nosotros
la única Coca-Cola del desierto. No, era una gran responsabilidad, era una ventaja y sigue siendo una ventaja para nosotros, para aquellos que Dios ha confiado en nuestras manos el Evangelio. Es una gran ventaja, pero también es una gran responsabilidad y un gran peso, porque el Señor nos va a pedir cuentas de lo que estamos manejando, de lo que tenemos en las manos. Así es de que el privilegio espiritual es la posición de ventaja, es verdad, pero lleva una gran responsabilidad que Dios le otorga a aquellos que le entrega su evangelio en sus manos. En esto debemos de nosotros poner un gran énfasis. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a ese privilegio de ser encomendado el evangelio en nuestras manos? Aquellos que hemos levantado la mano y le hemos dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. O tú le has dicho, Señor, heme aquí, envía a este de acá. Si tú le has pedido al Señor y el Señor te ha dado ese privilegio, debemos de reflexionar por un momento y decir, Señor, qué gran responsabilidad. Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad que llevamos a cuestas, a veces por muchos años. De verdad, a veces por tantos años. Me recuerda a un hermano que ya está con el Señor. Cuando yo estuve en plantación de iglesias, él me decía, no hombre hermano, yo me tuve que esperar tantos años, pero de verdad tantos años para que el Señor ahora me pudiera usar en gran manera en el Evangelio. Después de tantos años, ha sido para él y era para él una gran ventaja, pero también una gran responsabilidad. Hay veces que hay que dejar cosas, hay veces que no, a través de la oración no encontramos hacia dónde el Señor quiere que dirijamos nuestra vida, que dirijamos a nuestra familia, a nuestros trabajos, nuestros lugares. Es algo que, a pesar de ser una ventaja y un privilegio, tiene una gran responsabilidad. Y no te lo digo con dolo, a lo mejor mi cara puede parecer que tengo un dolo y estoy apesumbrado. No, de verdad le doy gracias a Dios porque ha puesto el Evangelio en mis manos. De verdad le doy gracias a Dios porque ha puesto el Evangelio en esta familia y nos ha mirado el Señor y nos ha sido, no nos ha sido fácil, nos ha sido muy difícil muchas veces esperar, para mí esperar, muy difícil que el Señor me diga, vas a continuar por este lado, te vas a ir y vas a dar este paso. Qué difícil es para mí esperar, porque yo suelo ser una persona que no quiere esperar. Señor, ya y a la de ahorita. Pero en este tiempo, comencé este año con la palabra en mi corazón, espérate, así tan fuerte, espérate, yo te voy a marcar, deja de correr. Y el Señor, cuando el Señor habla, yo tengo que esperar. Y estoy en espera del siguiente paso de fe, porque sé que el Señor lo va a honrar. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso y vamos a ir al versículo 7 y 9. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí vemos en estos versículos los hijos o descendientes de Abraham. Y un descendiente de Abraham fue Isaac y el otro fue ¿quién? Ismael. Ahora, no todos los descendientes naturales son hijos de la promesa. Primeramente, después de la desesperación, de querer correr, de no confiar quizá en la palabra de Dios y tener esa paciencia, pues vemos a Sara que se mete en un gran problema y pues terminan teniendo un hijo con la sierva, pero este hijo no iba a heredar la promesa. Al cabo del tiempo, se cumple el tiempo que el Señor había marcado, entonces viene el hijo de la promesa, que es Isaac. Y Pablo está diciendo y mencionando esta historia para hacerle saber al pueblo de Israel
que no todos los descendientes naturales eran hijos de la promesa. La promesa solamente venía a través de Israel. Ismael era hijo de Abraham, pero por ahí no vino la promesa. También pudiéramos considerar, bueno, ese fue un pueblo. Y de verdad Abraham también apeló a Dios y le dijo, Señor, no me lo vayas a dejar desprotegido. Ahí te lo encargo. Y el Señor le dijo claramente, yo me encargo de él, va a ser un hombre muy próspero, pero enfócate, Abraham, en esto. Esta es la promesa y por aquí va a venir. Por aquí el Señor iba a llevar la promesa. Aunque Abraham hubiera sentido porque era su hijo, él dijo, enfócate aquí. Esta es la promesa. Isaac nació por promesa divina, no solo por un proceso natural. Los dos nacieron naturalmente, pero la promesa divina a través de Isaac. Así es de que la promesa define al pueblo de Dios. La promesa de Dios de que muchas familias iban a ser bendecidas a través de Isaac, nosotros somos bendecidos. Nosotros podemos considerarnos hoy pueblo elegido de Dios. Podemos nosotros saber que somos injertados a esa gran promesa como pueblo de Dios. Y esto nos lleva al tercer consejo práctico para comprender la elección de la gracia. El tercer consejo práctico es: la gracia no se gana, se recibe. El tercer consejo práctico para comprender la elección de la gracia es: la gracia no se gana, se recibe. La elección de la elección de Isaac y de Ismael muestra que la gracia no es un salario, no es algo que tú recibes por un trabajo, sino que es un regalo a través de la descendencia de Abraham que venía por el lado de Isaac. No es un mérito, es el propósito de Dios. ¿Cuántas peleas teológicas hemos escuchado? ¿Cuántos agarrones, voy a decir, entre personas que a lo mejor decimos conocer la palabra de Dios? Que si por qué esto, que si por qué la promesa, que por qué nosotros. Es el propósito de Dios y Dios así lo estableció, y no es un mérito porque yo sé más o porque el otro sabe más, sino porque Dios así lo eligió. Es una elección de Dios y lo trajo por ese lado. Lo trajo por Isaac y nos lo trajo a nosotros y nos trajo la bendición de la gracia, pero no es algo por lo que yo trabajo, simplemente lo recibo a través de la fe y el arrepentimiento y recibir a Jesús y su gracia en un momento, y el Señor te la regala gratuitamente. Ahora, todo esto depende del dador. No depende de cómo yo me preparo y me presento delante de Dios. Esto depende del dador, porque a su tiempo Cristo murió por los pecadores. A mí no vino por mí cuando yo ya estaba en una iglesia enseñando, cuando yo ya estaba en el instituto bíblico hojeando la Biblia y buscando el mejor método. No vino por mí en ese momento. La gracia de Jesús llegó a mi vida cuando peor estaba yo en mi vida. Lejos de la gracia, lejos de la gloria, lejos de todo, lejos hasta de mí mismo. Ahí es donde Dios me encontró. Entonces puedo decir que depende del dador. La gracia no depende del pasado, errores, éxitos de la persona, sino de la voluntad y el amor de Dios. ¿Cómo se recibe? Con humildad. Como es un regalo, la única respuesta adecuada es recibirlo con gratitud y con fe, reconociendo la necesidad que tengo yo de ello. La gracia transforma a quien la recibe, llevándolo a la gratitud y a compartir ese mismo amor incondicional con otros. Segunda de Timoteo 1, 8, 9. Observa lo que Pablo le escribe a la iglesia, a su hijo espiritual Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo anima a Timoteo a no avergonzarse de ese evangelio, sino que lo ha recibido con gracia por su necesidad, no porque haya hecho él algo por esto, sino porque a Dios le plació. Cómo yo llegué al conocimiento de Cristo, cómo yo llegué a tener o adquirir una salvación tan grande, una gracia inmerecida en mi vida, pues igual llegó de una manera porque Dios así lo quiso. Yo en ningún momento fui en busca, te soy sincero, yo en ningún momento esperé que esta gracia llegara a mi vida. No que no la necesitara. Todos la necesitamos, toda la humanidad la necesita, pero no todos la reciben. No todos están dispuestos a abrir su corazón y recibir esta gracia tan grande. Así es de que Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, dice Pablo. Le está diciendo, no te avergüences porque a mí me tienen en una muy poca estima. No te avergüences decirles que tú eres mi hijo espiritual. No te avergüences de tu iglesia, no te avergüences de tu pastor, no te avergüences si tu pastor en un momento, en un punto estuvo en un lugar y ahora te volteas y dices, mira lo que le pasó. No te avergüences de esas cosas. Si tu ministerio está en algún conflicto o están pasando por diferentes circunstancias, se han cambiado de algunos lugares, de repente hubo muchas personas, ahora ya no las hay, no te avergüences de tus pastores, no te avergüences de tus amigos. Al contrario, fortalécelos con oración y piensa en lo difícil que es llevar el evangelio al perdido. Yo te animo, como Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio, porque sabemos que Dios no ha terminado la obra con nosotros. Dios va a hacer cosas maravillosas, yo lo creo, conmigo y con mi familia. Así es de que no te avergüences, porque el evangelio es el gran poder de Dios, porque Él nos llamó, Él nos salvó y conforme a las obras y la gracia de Él. Así es de que no nos avergoncemos, no hablemos antes de tiempo, no pensemos antes de tiempo, porque Dios de verdad tiene un tiempo medido para todos. Esto me recuerda, fíjate, a un hombre que dijo, yo encontré a Dios. Y su amigo le respondió y le dijo desde la otra banca, qué bueno, porque Dios nunca estuvo perdido. El perdido eras tú. Qué bueno saber que Dios me ha encontrado. Que Dios me encontró en una condición deplorable de mi vida, en una condición donde yo nunca me imaginé que mi Señor y mi Rey Salvador me iba a encontrar. Pero gracias a Dios que me encontró. Porque si fuera de mí, por mis fuerzas y por mis deseos, yo creo que yo nunca lo hubiera encontrado a Él, porque Él nunca estuvo perdido. Pero gracias porque Él me encontró y porque hoy me ha regalado su infinito amor. Vamos a terminar con el versículo 10, los versículos 10 al 13, capítulo 9 de Romanos, versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí vemos a Jacob y a Esaú. Vemos a dos hijos, vemos a dos personas que llegaron en un cierto tiempo, pero Dios no los escogió a los dos para continuar con su promesa. Dios escogió solamente a uno. Antes de que nacieran, antes de que hicieran bien o mal, antes de que ni siquiera aparecieran en el mundo y que nadie los hiciera en el mundo. Entonces podemos decir que si tú y la gracia ha llegado a tu vida, es porque así Dios lo quiso en tu vida. Y fue antes de que ni siquiera tú pensaras en que Dios iba a elegir tu vida
para depositar esa gracia, esa salvación y darte el evangelio en tus manos para compartirlo a los demás. Si tú llegaste a pensar un día, ves que yo creo que Dios se fijó en mí porque, híjole, como yo soy tan elocuente y hablo cosas tan tremendas, déjame decirte que no es así. No creo que sea ese el caso. Porque a estos muchachos, antes de que nacieran y de que hicieran bien o mal, ni siquiera estaban en el cuadro o en el mapa, Dios ya tenía una elección para su vida. Así es de que mejor pensemos, gracias Señor por tu elección. Gracias Señor porque elegiste darme tu gracia, porque elegiste darme una salvación eterna. Muchas gracias Señor. La elección se basa en el llamado de Dios, no en las obras humanas, y la prioridad es el propósito soberano de Dios. El propósito de Dios, esa es la prioridad, y se basa en el llamado de Dios y no en las obras humanas. Dios no te ha llamado porque tú eres elocuente o porque sabes más de la palabra o porque lees mejor. No es el caso. Y si tienes algún conflicto, te animo, ve con el Señor y dile, Señor, ¿qué está pasando aquí? Porque yo creí que por mi elocuencia tú me habías elegido. No funciona así. La elección se basa en el llamado de Dios, no en lo que tú puedas o en las obras humanas que puedas tener. Esto nos lleva a nuestro cuarto y último consejo práctico para comprender la elección de la gracia. Confía en el propósito soberano de Dios. Una vez más, confía en el propósito soberano de Dios. La elección divina no es injusticia, es soberanía con propósito redentor. Recuerda una cosa bien clara, Dios no improvisa. Su plan precede nuestras obras. Cuando nosotros estamos haciendo algo, Él ya lo tiene en sus manos, Él ya lo tuvo en sus manos. Él te pasó por ese lugar, Él te metió por esas cosas. A veces nosotros nos vamos por otro lado, a veces nosotros nos queremos salir, a veces nosotros queremos correr y agarrar monte, perdón por la expresión, o irte por un lugar, pero el Señor siempre dice que todo obra para bien y todo lo encausa a la causa que es el plan divino que Él siempre ha tenido en su mano. Así es de que aquí nosotros, Dios nos anima a confiar en ese propósito soberano. Así que pues yo te quiero animar a que sepas que todo tu caminar en Cristo, todo lo que ha estado sucediendo contigo hasta el día de hoy, es el plan divino de Dios y está en su mano. Y tú estás en sus manos. Dios no se equivoca. No vayas a pensar que si Dios te eligió para la salvación y llegó a tu vida ese regalo maravilloso, que Dios se equivocó. Dios no se equivocó. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Así es de que descansa en esa promesa. Descansa en que Dios trabaja con propósito, incluso cuando no entiendes el proceso. Vamos a terminar con Juan 15, verso 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No elegimos nosotros a Dios. Porque hubiéramos hecho nosotros no sabemos, no podemos, no sé, pero gracias a Dios que Él nos eligió. Gracias a Dios, dice Juan, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Gracias Dios por esa elección en mi vida. Gracias porque tú me elegiste a mí, así como estoy, con mis dudas, mis aciertos, con mis errores, con mis tropiezos, con mi carácter. Señor, ayúdame a afinar mi carácter, por favor. Pero con todo eso Dios me eligió. Así es de que muchas gracias, Señor, por esa elección. Así es de que Romanos nos confronta con tres verdades. Este pasaje bíblico nos confronta con tres verdades. El dolor por los perdidos debe ser real. El segundo, los privilegios no sustituyen la fe. Y el tercero es, la gracia es soberana y gratuita. La respuesta correcta no es orgullo ni discusión, es humildad, gratitud y una misión aquí en la tierra. Si fuimos alcanzados por gracia, vivamos para anunciar esa gracia. Dios te va a marcar cómo. Va a haber momentos en los que tú vas a decir, creo que Dios ya me abandonó,
Creo que Dios no quiere nada conmigo, Él no quiere que yo vaya a llevar el evangelio. Dios está trabajando y está obrando, lo creo yo el día de hoy. No te desalientes, no nos vamos a desalentar con una mentalidad bombardeada quizá por el enemigo. Así es de que si has recibido la gracia, si has nacido de nuevo y eres un cristiano el día de hoy que ha recibido el maravilloso don de la gracia a través de la fe, felicidades. Pero si no, yo te quiero animar a que hoy inicies. Hoy es un gran momento para poder recibir la gracia de Dios. Hoy es un maravilloso momento para que recibas a Jesús como tu único Salvador. Si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Y tú quizá te preguntas, pero ¿cómo se nace de nuevo? La palabra de Dios nos enseña dos cosas. La primera es que es a través del arrepentimiento, poniendo nuestro corazón, derramándolo al Señor con la necesidad de dejar todo nuestro pecado a sus pies, confesarlo con nuestros labios. Y la segunda cosa es aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. El Señor dice que si tú lo haces el día de hoy, Él infinitamente te va a salvar en ese mismo y ese preciso momento. Así es de que te animo a que recibas esa salvación que es a través de la gracia. Gracias de verdad. Si has hecho esta confesión de fe, te animamos a que el día de hoy nos contactes. Contáctanos por nuestras redes sociales. Queremos darle seguimiento a tu vida, a esta nueva vida en Cristo, hoy que has nacido de nuevo. Así es de que quiero felicitarte. Si lo has hecho, lo harás en el futuro. Quiero felicitarte grandemente. Y aquellos que han nacido de nuevo, recuerden, la gracia soberana de Dios viene y es gratuita y Él te eligió. Así es de que vamos a servirle con un corazón y un espíritu humilde. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos a mitad de semana. Dios les bendiga. Hasta luego.